5 en concesiones, ¿no? Con un porcentaje de casi el 8% del Perú para concesiones mineras, ¿no? A 10 años después, ¿no? Lo que tenemos es lo que les presenté, ¿no? La quinta parte del país concesionado y un 20% de concesiones a nivel nacional. O sea, estamos hablando de lo que veíamos más temprano, pues, a ver la siguiente, que recordando esta curva, ¿no es cierto?, que ha tenido momentos pico, ¿no es cierto?, como lo voy a repetir, en los 90 hacia el año 2000, a mediados del año 2000, de los 2000, con el crecimiento desde los 2.258.000 hectáreas hasta los 21.623.000 hectáreas, ¿no? Lo que es el crecimiento geométrico, en una perspectiva geométrica de las posesiones mineras a nivel nacional. Y ahí sí voy a hacer adelántate porque ya lo demás no tiene mucho sentido. Sigue pasando, ¿no? Sigue pasando, sigue pasando. Pasa. Y entonces sigue pasando. Yo básicamente, ahí, espérate, el anterior. Ya. Ese es el dato que les mencionaba, el crecimiento que hay, y estos datos que están, el crecimiento en las regiones, ¿no? Donde Cajamarca es una de las que más porcentaje tiene, es casi el 50% de toda la región, ¿ya? Ahí ha bajado este mes, este es el año pasado, este es a finales del año pasado, como les mostré al principio, este año han bajado las concesiones en general, ¿no? Y eso también se grafica en los porcentajes, ¿no? Sin embargo, esto es a finales del año 2014, cómo estaban las regiones, ¿no? Como lo que sí quiero que vean es un acento en el sur, ¿no? Y entonces cuando vemos lo de Tía María, por ejemplo, y la situación de Tía María y la necesidad del gobierno de sacarlo adelante, es un tema más que todo de ellos tratar de brindar un nivel de confianza para que salgan todos los proyectos en el sur, porque la gran cantidad de proyectos están vinculados con las zonas del sur, Huatacna, Purímac, Arequipa, Puno también está entre los departamentos que tienen mayor cantidad de concesiones y de proyectos que están por salir. Entonces en el sur ellos quieren que salgan todos los proyectos porque son la mayoría que están en cartera. Y lo de Tía María, por eso, no es un capricho para ellos, sino es una necesidad para el gobierno, en tanto el interés que tienen de seguir con la cartera de proyectos y que salga adelante, ¿sí? Miren, un ejemplo, en el año 2011 se entregaron 4.016 concesiones, con un total de 2.700.000, 2.7 millones de hectáreas, y en 2012 4.500 concesiones con un total de 2.6 millones de hectáreas. Es decir, estamos hablando de que bien se habla de crisis, las concesiones siguen dando todos los días, salen todos los días, y esto no para, ¿cierto? Y es que hay una facilidad muy grande para el otorgamiento de las concesiones. ¿Puedes avanzar? Avanza. Una concesión no es muy difícil de solicitarse, ahí déjalo. No fue muy difícil de solicitarse, ¿ya? Los procedimientos son muy simples, lo puede hacer cualquier persona. El INGEMET es el Instituto Nacional, ¿no?, Geológico, Minero Metalúrgico del Perú, ¿no? Y es muy simple de solicitarte. Uno tiene que establecer nada más, como explicaba el ingeniero, el compañero, las cuadrículas y los puntos de los cuales va a establecerse el polígono en el cual se va a solicitar la zona de trabajo, ¿no? Y después se tiene que pagar un monto que no es muy complejo y que tampoco aporta muy poco, casi nada, al país por otorgar ese derecho, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el caso de la gran minería y de la mediana minería, para mantener una concesión solamente se paga $3 por hectárea por año, como lo mencioné hace un momento, y en el caso de la pequeña minería, $1 por hectárea por año, ¿no? Y uno puede mantener la concesión. El tema, claro, es que se han dado normativas que han establecido, por ejemplo, que no puede pasar 2 años sin que uno no realice un nivel de operaciones, ¿no? Pero el nivel de operaciones es mínimo, es comparado con una unidad impositiva tributaria, que estamos hablando de 3.800 soles. Entonces, si estamos hablando de que anualmente vamos a declarar
que estamos haciendo una operación por esa cantidad, ¿no es cierto?, es una cantidad mínima en comparación con lo que puede dar la concesión posteriormente, a quien tiene el interés, ¿no? Entonces, en la práctica no deja mucho, la exigencia es mínima para que se mantenga la concesión en la persona, y lo que hay en la práctica es una especulación. Es decir, quienes solicitan las concesiones muchas veces no son ni siquiera quienes van a operar. Lo que normalmente ocurría es que lo hacían ingenieros que se dedicaban al tema de prospección, ¿no? Es decir, a hacer a levantar pequeñas muestras para ver dónde había mineral, y luego vender el prospecto cuando ya hay elementos suficientes a otro, mucho mayor precio, ¿no? Con la transferencia y la concesión, o a estudios de abogados, que los estudios de abogados también lo que hacen normalmente es jugar de testaferros, es decir, aparecer como a través o en representación de las empresas, teniendo las concesiones y jugando con estas para negociarlas en el mejor momento. Sube el precio de los metales, ¿no? Ahí es que negocio las concesiones, ¿no es cierto? Que ya sé que hay metal ahí, que ya sé que va a haber inversión porque subió el precio de los metales, ¿no es cierto? Entonces espero, pago mi derecho de vigencia, ¿no? A algún nivel de operación mínimo, y entonces yo puedo mantener la concesión y puedo negociarla y puedo especular con eso, ¿no? Para manejarlo en el tiempo que sea más adecuado para mí. Pásalo. Un tema que es importante en el tema de las concesiones es que la concesión en la práctica no hay ningún mecanismo de participación y de consulta en el caso de pueblos indígenas, es decir, comunidades campesinas o nativas, ¿no? En la práctica, la participación de la población se reduce a una publicación que sale en el diario oficial peruano o en el diario oficial de la región. ¿Cuál es el periódico acá regional oficial? ¿Ah? El Panorama. Ya, ahí salen las defunciones, ¿no? Yo le digo defunciones porque parecen defunciones. Las defunciones, ¿no es cierto?, son las concesiones mineras con todos los detalles de la concesión, y uno tiene, hasta ahora han bajado el tiempo, tiene hasta 15 días, ¿no?, para enterarse de lo que es el periódico. Claro, una comunidad campesina va a estar al tanto de lo que es el periódico, ¿no es cierto?, en la ciudad, ¿no? Y poder presentar una oposición si es que se considera afectado, ¿no?, por el procedimiento administrativo que se está dando. Ese es el nivel de participación ciudadana. No existe, para la concesión minera, no existe ningún mecanismo de participación ciudadana en la práctica, en realidad. ¿Por qué no existe? Porque no existe en general en el tema minero. Eso quisiera explicarles, lo que estamos planteando nosotros. En el tema minero hay dos partes nada más. El que solicita, que es el administrado, que quiere tener un derecho para poder realizar la actividad minera, y el Estado, que otorga el derecho, el administrador de los bienes que todos le hemos dado a Ollanta para que administre nuestros bienes, ¿no es cierto?, a nombre de todos. Y entonces el administrado y el administrador son los que tienen la relación, nada más. ¿Dónde están los gobiernos regionales? ¿Dónde están los gobiernos locales? ¿Dónde están las poblaciones locales en la zona? ¿Dónde están las comunidades campesinas y nativas de la zona? Nadie es parte. Nadie es parte en el proceso. Si quieren presentarse, son terceros administrados, que les da la potestad, la norma, de poder participar. Entonces, claro, como todos sabemos eso, todos vamos a ir a un abogado, vamos a ir a un escrito para que nos presente como terceros administrados, ¿no es cierto? No tenemos por qué saberlo eso. Entonces nadie se presenta y no hay ningún tipo de oposición a las concesiones. Y se acabó, todo pasa, no más, ¿no es cierto? Entonces eso pasa porque el procedimiento minero funciona así, y funciona en todo así. Para el estudio de impacto ambiental, así. Para cualquier cosa, el tema administrativo funciona así. El problema es ese. Entonces la lógica es, ¿para qué tú vas a tener mecanismos de participación si no tienes vela en este entierro? Gobierno regional, gobierno local, no, población. No tienes vela en este entierro. Es un tema de negocio entre yo, gobierno, y la empresa que está solicitando. Entonces la lógica es esa. Entonces, ¿cuál es el tema de la participación? No hay participación porque por eso mismo nadie participa, no tiene incidencia, no tiene injerencia en la decisión que va a tomar el gobierno. Entonces, un tema central es que es necesaria la participación y el reconocimiento del gobierno regional, el gobierno local en el procedimiento administrativo. Y eso pasa por todo, por la Ley General de Minería, por la Ley General de Procedimientos Administrativos, por los procedimientos mineros, por todo tiene que modificarse. Y eso es mañana, eso es pasado. ¿Hay voluntad política para hacer eso? ¿Ustedes creen? Ese es el problema. Pero eso es un tema central
porque si no, no va a haber participación, no va a haber injerencia directa en la toma de decisiones, ¿no? Y no va a haber mecanismos que puedan tomar en consideración lo que los gobiernos regionales plantean, sus ordenamientos territoriales. En esa lógica, como ustedes comprenderán, ¿no es cierto?, el ordenamiento territorial, ¿no?, como que se encuentra desubicado, porque el gobierno regional no participa, pues, y entonces todo lo acomodan en esa circunstancia, no participando en la relación, en la decisión, el gobierno regional, el gobierno local, no, la injerencia en el ordenamiento territorial, en la decisión, es nula. Por eso la lógica del 3230 de la ley que he establecido, que es solamente referencial. ¿Se dan cuenta? Es una lógica de la normativa, es una lógica del procedimiento. Todo tiene una lógica y todo tiene un manejo interesado para servir a quien está detrás de todo, que es el poder económico. Ese es el tema central y eso tiene que cambiar, es también un elemento fundamental, porque si no, nada va a poder cambiar en ese sentido. Sí, pasa. James Anaya, por ejemplo, planteaba, el relator de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, ¿no?, que debería haber la consulta previa, que es otro tema, ¿no?, la consulta previa a pueblos indígenas, que tanto dijo Humala, ¿no es cierto?, como su banderita de campaña, ¿no?, que iba a haber. Ahora en minería no la ha habido. No la ha habido, y con esta lógica no va a haber. Olvídense que va a haber consulta previa en minería. Ha habido consulta previa en zona amazónica por el tema petrolero, ¿no es cierto? Pero es que el tema petrolero es tangencial al tema central, que para el gobierno es la minería como eje de la economía. Y mientras tanto no va a haber elementos que avancen en el tema de consulta previa. La consulta previa va a quedar ahí pintada como un elemento de avance, por supuesto. La viceministra de Interculturalidad el año pasado, Patricia Balbuena, dijo que este año era el año de la consulta previa en minería. Dijo, en 2005 va a haber consulta. El primer semestre, ya estamos en el último mes del primer semestre. ¿Ha habido consulta? ¿Ha habido alguien que ha movido un dedo por el tema de minería, de consulta en minería? ¿Qué proyecto va a haber? Ninguno. No lo va a haber por esta lógica misma que les he planteado. ¿No? Nadie de estos actores, ¿no?, en la perspectiva del día a día de la minería, es partícipe del proceso, salvo el Estado y los empresarios que solicitan el derecho. Es la misma lógica para la consulta previa también, en lo mismo. Seguimos, ¿sí? Ya, el otro tema de la concesión. La concesión en la práctica, y este es un tema medio complicado, porque es un tema de abogados, pero el derecho de propiedad, ¿ya?, para cualquier persona, en derecho, lo que te da son 3 propiedades, ¿ya?, que tú puedes gozar, que tú puedes usar y puedes disponer de tu bien. Puedes usar, puedes estar en tu casa, puedes vivir en ella, ¿no es cierto?, ¿no? Puedes gozar eventualmente de la tierra, de sembrar la tierra, de los frutos que te da la tierra, ¿no es cierto?, de la plata que te da vender los frutos que te da la tierra, ¿no es cierto? Puedes disponer, ¿por qué? Porque lo puedes vender, lo puedes alquilar, etcétera, ¿no es cierto? Esos son 3 elementos que a los abogados nos enseñaron el ABC de lo que es la propiedad. Pues, ¿es propiedad? ¿Eres propietario? ¿Por qué? Porque puedes hacer eso, mínimamente. Ya, la concesión, ¿qué es? El principio básicamente es el derecho de uso y el goce. O sea, puedes usar el bien que te da, porque el Estado da la concesión porque no tiene plata para explotar la actividad minera. Antes lo hacía con Centromin, tenía una empresa del Estado que se dedicaba a hacer minería, ¿ya? Ahora el Estado dice, el Estado como siempre, ¿no?, lo que es el sistema, el modelo económico, plantea, el Estado no sabe administrar, es malo, ¿no es cierto?, para estas cosas, y hay que darle las cosas al que sabe. Y el que sabe es el empresario. Entonces hay que darle los bienes al empresario para que los administre en vez del Estado, porque es un mal administrador, ¿no? Y entonces eso es la lógica de la concesión. Le damos porque él sabe y entonces le da la concesión a cambio ¿qué? Que él va a trabajarla y a cambio va a pagar impuestos, ¿no es cierto? Va a pagar impuestos de lo que él gane, el impuesto a la renta, y el Estado se va a beneficiar con eso para lo que significa obras de infraestructura, saneamiento, todo en beneficio supuestamente de todos los pobladores, ¿no?, del país, ¿no? Esa es la lógica de la concesión. Yo no puedo hacerlo, se lo doy a quien sabe y él me paga y con impuestos, ¿no? Esa es la lógica de la concesión. Muy bien.
El problema es que con todas estas normas, que yo no voy a repetir, ya escucharon a Ruth ampliamente y a muchos compañeros que han hablado de este tema, ¿no es cierto? En la práctica, la concesión está cumpliendo casi hoy en día el mismo rol que la propiedad. Porque ahora se puede usar, ¿no es cierto? Se usa, es decir, puede realizar la actividad el empresario minero, puede disponer de los frutos, en este caso los frutos son los minerales del subsuelo, ¿no es cierto? ¿No? Y puede venderlos y ganar con esa plata, ¿no es cierto? Tener riqueza. Y tercero, ahora, como puede expropiar, como puede haber servidumbre, ¿no es cierto? Entonces ahora la tierra va directamente a él y entonces también la concesión puede ser disposición. ¿Qué nos diferencia entonces de la propiedad? ¿Qué diferencia en la práctica de la propiedad y la concesión? Si en los dos casos hay, ¿no?, uso, goce, ¿no?, y disfrute. Es lo mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque esta última, no se ha hablado ahora porque eso es nuevecito, eso lo estamos sacando ya en el documento final, pero ya se ha emitido, por ejemplo, el reglamento de la ley 3230, de la que tanto han escuchado ustedes hablar, para hacer un proceso de consultas. En MUCI hemos aportado para ese proceso también. Todavía no está vigente ese reglamento, ha recibido consultas, ¿ya?, que es del sector vivienda. Y lo que dice el sector vivienda es, en la norma que está planteando, que uno de los actores, uno de los facultados para poder exigir el inicio de aplicación de lo que se llama esta palabra media rara de saneamiento físico legal. Saneamiento significa, viene de limpiar, ¿no es cierto?, de sanear, de limpiar. ¿Limpiar por qué? Limpiar todo lo que es lo que son títulos de propiedad o mecanismos a través de los cuales las personas tienen la titularidad de sus tierras, ¿no? Entonces, les comentó ya eso Ruth con detalle. Eso significa saneamiento, exigir un mecanismo que se aplique para que todo esté saneado y todos tengan su título de propiedad, y si no lo tiene, piña, te quedas sin propiedad, porque esto regresa al Estado y el Estado lo otorga a quien lo solicita en esa zona si tiene un proyecto minero de gran envergadura, ¿no es cierto? Gran envergadura, así se llama, esa es la palabra. Gran envergadura, ¿qué cosa es? En la norma no está explicado, no dice que es gran envergadura, es decir, es cualquier cosa pasa por ahí, ¿no es cierto? Proyecto minero, proyecto de electrificación, hidroeléctrica, cualquier cosa puede ser gran envergadura. Y entonces, en esa lógica, ¿no es cierto?, todo se facilita para el empresario y para que pueda disponer él de los tres, ¿no?, de los tres tipos, de los tres propiedades de este derecho, que en la práctica son similares, tanto, como le vuelvo a decir, en la práctica, tanto de la propiedad como de la concesión. Entonces estamos hablando de que se está desvirtuando, desnaturalizando la esencia, la lógica de la concesión. Porque la concesión era la lógica de que yo no puedo, Estado, yo no puedo hacer bien, ¿no es cierto?, supuestamente el negocio de la minería, ¿no? Entonces se lo doy a quien sabe que es el empresario. Pero ahora no le estoy dando para que después me lo regrese, se lo estoy dando en propiedad, y encima le estoy quitando a quien tiene el derecho legítimo de tenerlo. ¿Ok? Eso es el mecanismo. ¿Qué es eso? Eso significa, eso es una ilegalidad, eso es legalizar lo ilegal, eso es quitarle a un propietario legítimo. Así como ocurrió, no sé, bueno, yo no sé bien lo que pasó acá al señor de Cajamarca. ¿Se acuerdan que hubo un fallecido aquí porque quiere entrar en su casa por un préstamo? No sé si poner lo mismo en el mismo nivel porque no sé los detalles, pero si fuera el caso, si él tenía la propiedad legítima, ¿no es cierto?, etcétera, no tenía por qué quitársela, ¿no es cierto? Estoy hablando en supuesto, ¿ok? Es el caso, quiero llevarlo lo mismo. O sea, aquí es un propietario legítimo que por el hecho de hacer un proyecto de gran envergadura, por más que tenga título de propiedad, ¿no es cierto?, pierde el título de propiedad, pierde la propiedad y la gana uno que tiene un menor derecho. Y eso es inconstitucional porque la Constitución avala el derecho a la propiedad, lo reconoce, ¿no es cierto?, y reconoce también
que hay convenios internacionales que tienen el mismo rango en la Constitución, como el convenio 169, que establece que hay pueblos como las comunidades campesinas y nativas, pueblos indígenas llamados a nivel internacional, o originarios también llamados por la ley de consulta previa en el Perú, que tienen esos mismos derechos y que tienen un afianzamiento mayor, porque hay normas que los avalan y los hacen que el Estado los respete, que les dé título de propiedad, que los avale y a los que tienen posesión les dé título de propiedad y los reconozca como tales. Sin embargo, desde el año 2009, desde el año 2009, estamos en 2005, 6 años, solo se otorgaron a comunidades campesinas 3 títulos de propiedad. Esa es la voluntad política que tiene el gobierno, y lo que estaba esperando el gobierno era esto. Los gobiernos, porque ha pasado eso desde la época de García y en los anteriores hasta ahora. Esa es la voluntad que tenían, esperar que pase esto, esperar el momento político para que pasen todas las normas. Y lo que hemos hace unos días nada más recordado con el Baguazo, ¿se acuerdan? Con los 2 decretos supremos que planteó García y que llevaron a la situación lamentable de fallecidos, de policías, ¿no?, que los mandaron al matadero, y también de las comunidades campesinas, de comunidades nativas, perdón, ¿no es cierto? Lo que pasó en esa época y la lucha que tuvieron en esa época, todas las normas que en esa época se pusieron a discusión ya pasaron como Humala, ya están vigentes como Humala. Ya están vigentes como Humala. La propiedad ya está en manos de los que quieren tenerlo y quien les interesa el negocio de la minería. Entonces, acá no estamos hablando de mineros o antimineros, hablamos de situaciones reales, concretas, que afectan derechos y que van a generar mayor conflictividad. No me cabe la menor duda, lamentablemente. Y eso es lo que va a suceder con la desnaturalización de este mecanismo de la consulta, de la concesión. Y viene la modificación de la Ley General de Minería. Y ese señor Martín Belaunde, congresista de la República, ¿cierto?, que trabaja con las empresas mineras, ¿no?, que es un asalariado de las empresas mineras, ¿cierto?, ese señor está trabajando el anteproyecto con el Ministerio de Energía y Minas para pasarlo por ahí y modificar la Ley General de Minería. Y nosotros hemos dicho y hemos planteado en el documento que ustedes tienen que proponemos que se cambie la Ley de Minería, pero lo planteábamos en una perspectiva, ¿no?, de respeto de derechos, no de poner la Ley de Minería adecuada a toda esta cantidad de normas que ha salido, que son más bien totalmente que afectan derechos y que ponen en riesgo la existencia de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Entonces, creo que ahí termino, sí, y creo que es un tema central que evaluemos también el dar información. En un momento escuché la importancia que ustedes le daban de estar acá, ¿no es cierto?, y de no, como un compañero de una organización de ONG me decía, de no guardar las cosas en nuestro corazón, ¿no es cierto?, sino de decirla, de dar a conocer lo que está sucediendo, de dar a conocer la preocupación que existe por la situación en que van a quedar, ¿no?, cualquier propietario. Ya ni siquiera es el tema de comunidades campesinas y nativas, es cualquier persona que tiene un título de propiedad y que tiene la mala suerte de que ahí se vaya a hacer un proyecto de gran envergadura, ¿no es cierto?, que puede meter en peligro sus tierras, ¿no es cierto?, y sus pocos bienes que pueda tener por el bendito hecho de que supuestamente es de necesidad pública para el país. ¿Y quién te preguntaba a ti, que estás en esa tierra, qué es necesidad pública? O sea, a ti te va a convenir, es un interés nacional, y el interés nacional no te involucra a ti también, te involucra a ti también. ¿Quién te preguntaba si es de tu interés o no de tu interés? O solamente es de los blanquiñosos de Miraflores en Lima. O sea, yo también soy blanquiñoso, ¿ya? Pero el tema es ver de dónde viene y a dónde van y quiénes son los beneficiados con todo esto. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados con todos estos procesos? Con todos estos cambios que están habiendo y con todas estas facilidades que se están dando para acceder a facilidades para negocios, ¿no?, al inversionista. Pero los inversionistas, como alguien dijo, creo que Sergio fue también, no solamente son los mineros, sino también son los agricultores del Valle del Tambo, ¿no?, que están defendiendo sus tierras ahora, ¿no es cierto?, y que por eso han recibido toda la represión que han recibido en esos días. Y acá también es Conga y todas las comunidades, ¿no es cierto?, que viven en la zona, y Máxima Chaupe, que también defendía su tierra. Y ellos son los principales afectados con todo esto. Bueno, eso. Muchas gracias.